Bienvenidos a una clase más. Les saluda la profesora Claudia Toledo. En esta oportunidad vamos a seguir con nuestro tema del día de hoy que se ubica en la página 153 de su libro. Les saluda la profesora Claudia Toledo. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Bueno, el objetivo es identificar los tipos de ácidos nucleicos, que es el tema que vamos a ver, e identificar lo que son las características del ADN y el ARN como moléculas de la herencia genética. Muy bien, antes quiero leerles algo para indagar acerca de los saberes previos. Dice lo siguiente: los genes y yo, ¿se han preguntado alguna vez a quién se parecen más? Tal vez se reirá y pensaría que sacó los ojos de su madre o el pelo de su padre o quizás la estatura de algún abuelo. Todos esos rasgos o semejanzas son pequeñas piezas de información que cada persona lleva dentro de sí, llamadas genes. Esta información o código genético lo recibimos de nuestros padres en el momento de la fecundación y determina muchas de nuestras características. Todas y cada una de estas células guardan esa información, la codifican cada una y la ordenan en nuestros cromosomas. Todas esas características que se transmiten de generación en generación se les denomina genes y forma parte de las características de todos los seres vivos. Por eso el día de hoy vamos a ver los ácidos nucleicos. Muy bien. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Bueno, los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas formadas de átomos de carbono, de hidrógeno y oxígeno, cuya función consiste en almacenar y transferir información genética. Y existen dos tipos de ácidos nucleicos. El primero y el más conocido, el ADN, llamado o sus siglas, ácido desoxirribonucleico. Y el segundo, ARN, conocido como ácido ribonucleico. Profesora Claudia, ¿cómo podemos identificarlo? Sencillo. O ahora sencillo, ¿verdad? Cuando nosotros hablemos de el ADN, vamos a poder identificar una doble hélice en su estructura y cuando hablemos de ARN, pues estaríamos hablando de una sola hebra. Esto ahora es fácil decirlo, que está formado por una doble hélice, pero ¿cómo fue en sus inicios? ¿Quién lo descubrió? Bueno, les explico la siguiente imagen. A este costado tenemos a la persona encargada de descubrir que había una molécula dentro o una sustancia dentro de los núcleos de las células eucariotas. Su nombre fue Friedrich Micher, quien en el año de 1870, investigando glóbulos blancos obtenidos de pus al suturar o al manejar una herida de una persona, encontró que en el núcleo de esas células se hallaba una sustancia que él llamó nucleína en ese tiempo. Para los comienzos del siglo XX ya se sabía que los cromosomas estaban formados por proteína y que estos eran las responsables de la herencia biológica. La duda era si esta información estaba contenida en ácidos nucleicos o solamente tenían proteína. Esta persona fue la encargada de descubrir que el núcleo de las células eucariotas estaban formados por proteína. Muy bien, luego entra en la escena lo que son estos dos personajes. Tenemos aquí a James Watson y a Francis Crick, una foto tomada en el año de 1953. James Watson y Francis Crick trabajaban en lo que eran investigaciones relacionadas con la estructura del ADN que ya se había mencionado años anteriores por lo que era Friedrich. Ahora, esta es una imagen de la estructura con la que James Watson y Francis Crick ganaron el premio Nobel en el año de 1962. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás y la historia triste que hay detrás de la imagen? Bueno, este personaje. Este personaje llamado Rosalind Franklin. Rosalind Franklin fue una científica que en el año de 1952 descubre la imagen o toma la imagen por difracción de rayos X, la famosa imagen 51,
en la cual se plasmaba claramente la doble hélice de lo que era el ADN. Esta fotografía fue tomada por lo que fue Rosalind Franklin, pero en estas investigaciones, James Watson y Francis Crick, al Rosalind Franklin revelarles lo que era su investigación, pues ellos hicieron suya su imagen y elaboraron la estructura. Rosalind Franklin tuvo una vida bastante corta, nació en el año de 1920 y murió en el año de 1958, solamente apenas vivió 38 años de vida. El detalle es de que había toda una controversia de a quién o quién era el merecedor de los premios Nobel. Pero, pues obviamente la vida de Rosalind Franklin se topó con lo que fue un cáncer de mama sumamente agresivo, quizás producto de toda la radiación a la que estuvo expuesta por la difracción de los rayos X. Y pues en el año de 1962, al ya estar fallecida Rosalind Franklin, descubren que en verdad pues quien había tomado los hallazgos había sido Rosalind Franklin, pero la Asociación de los Premios Nobel dice, no le podemos dar el premio Nobel a una persona que ya falleció, por lo tanto se lo entregaron a James Watson y Francis Crick, quienes tomaron como suyo un trabajo que había sido de otra persona, de Rosalind Franklin. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque las mujeres dedicadas a la ciencia siempre han sido sistemáticamente obviadas, sin mejor o mejor dicho, desaparecidas de las historias de la ciencia por muchos colegas masculinos, por lo que enmarca el machismo incluso dentro de la ciencia, ¿verdad? Entonces, esta es la pequeña historia de lo que fue la famosa foto 51 tomada por Rosalind Franklin. Ahora, vamos a centralizarnos un poco sobre qué la vida y la obra de Rosalind Franklin. Pues era una británica quien pues estudió en Cambridge, incluso en Cambridge no le quisieron dar su título de medicina molecular, producto de que era estigmatizada por ser mujer. Su famosa foto, la famosa foto 51, y una de las frases más icónicas de esta gran científica. En mi opinión, la única que necesita fe es el convencimiento de que esforzándonos en hacer mejor las cosas o hacer mejor lo que podemos, nos acercamos al éxito y que el éxito de nuestros propósitos es la mejora de la humanidad de hoy y del futuro que merece la pena conseguirse. Muy bien, cabe mencionar que en plena guerra, eh, esta científica fue llamada por sus padres, que eran muy altruistas en el año de 1941, pero ella decidió no dedicarse, le dijo que desde su trinchera, que era la ciencia, iba a aportar a la humanidad y quedó inmortalizada en lo que fue el descubrimiento de la doble hélice del ADN. Ahora vamos con cuáles son las funciones de los ácidos nucleicos. No solamente es formar proteína, su función va mucho más allá. Nos define quiénes somos como individuos y podemos establecer tres funciones. La herencia son mensajeros y también sirven de almacén. De herencia, pues dictan la información necesaria en la formación de proteínas y de aminoácidos. Como mensajera, intracelulares como establecen las conexiones en lo que es el ARN mensajero enviando lo que es la energía en forma de adenosín monofosfato y la forma de almacenamiento de energía como ATP, en el cual se almacena energía en sus enlaces de fosfato. O sea, gran cantidad de energía se mantiene unido en esos enlaces que los vamos a ver más adelante. Muy bien, el ADN es un polinucleótido. ¿Qué significa polinucleótido? Que está formado por cientos o miles o millones de nucleótidos, ¿sí? A lo largo de su estructura, miren, todo esto son nucleótidos, son pequeños nucleótidos. Pero ¿por qué están formados esos nucleótidos? Pues están formados por tres estructuras principales.
Esta que tenemos acá que se llama fosfato o grupo fosfato está formado por fósforo y 4 átomos de oxígeno. Tenemos una base nitrogenada, miren, esta estructura que tenemos aquí. Esta específicamente es la adenina. Ya vamos a ver cuántas bases nitrogenadas tiene el ADN y también el ARN. Y luego tenemos la pentosa, que es un azúcar. Un azúcar formada por 5 átomos de carbono. Aquí tenemos internamente uno, aquí otro y así sucesivamente. Están formadas por 5 átomos de carbono. Muy bien, aquí cabe mencionar dos cositas importantes. Si usted me dice, profe, ¿y cómo se mantienen unidos? Bueno, aquí miren, tenemos nuestro primer enlace. Tenemos aquí la unión a este enlace se llama enlace glucosídico. ¿Y cómo se forma el enlace glucosídico? Bueno, el enlace glucosídico lo vamos a formar en el nitrógeno número 9 de nuestra base nitrogenada y el carbono número 3. El carbono número 2, perdón. Carbono número 2. Ahí tenemos, miren, lo que es nuestra base, la unión entre lo que es nuestra base nitrogenada y lo que es la pentosa. Ahora, ¿cómo se une lo que es el fosfato con la pentosa? Bueno, se unen a través de este enlace que voy a formar aquí, que se llama enlace fosfodiéster. Enlace fosfodiéster me une lo que es el fosfato con la pentosa, el enlace glucosídico me une lo que es la pentosa con la base nitrogenada. Muy bien, entonces ya explicamos, está formado por un grupo fosfato, está formado por una base nitrogenada y está formado por la pentosa o el azúcar de 5 carbonos. Muy bien, ahora vamos a hablar de las bases nitrogenadas de lo que es el ADN. Tenemos que el ADN se estructura con 4 diferentes bases nitrogenadas. ¿Cuáles son esas bases? Bueno, pues tenemos aquí lo que es la adenina, la guanina, la timina y la citosina. Muy bien. Ahora, vamos a ver la siguiente imagen porque es importante mencionar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de lo que es la estructura del ADN, nosotros vamos a ver internamente esta forma. Ahora, esto que se une acá son bases nitrogenadas unidas por puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno. Ahora, la forma de cómo estas bases se unen en un nucleótido no es al azar. Siempre la timina va a ir unida con la adenina y la adenina respectivamente unida con la timina. La guanina siempre va a ir con la citosina y la citosina siempre va a ir con la guanina. Y así sucesivamente. Y ustedes me dirán, profe, ¿y por qué? ¿Será que depende de la estructura del organismo o de qué? Bueno, depende del espacio. La longitud que tienen estas bases nitrogenadas ya está establecida. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos unir la guanina con la adenina, si ustedes se fijan, no sería posible porque esto es como un rompecabezas. Si nosotros las unimos, estas partes quedarían una sobre la otra, no encajarían perfectamente. Entonces, la forma correcta de acuerdo a su longitud, a su medida, es la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Muy bien, repasando, ¿cuáles son las bases nitrogenadas que tiene el ADN? La adenina, la guanina, la timina y lo que es la citosina. Ahora pasamos con la siguiente imagen, que sería cómo se clasifican las bases nitrogenadas. Bueno, las bases nitrogenadas en sí se clasifican en purina y las pirimidinas. Muy bien, ¿cómo las voy a identificar? Sencillo. Las purinas están formadas, miren, por un doble anillo aromático y las pirimidinas están formadas por un solo anillo. ¿Quiénes se encuentran dentro de las purinas? Está la adenina y la guanina. Y dentro de las pirimidinas está la citosina, la timina, que es exclusiva del ADN, y se le agrega el uracilo, que lo vamos a ver en la siguiente imagen, que es exclusiva del ARN.
Muy bien, ahora vamos a hablar de las bases nitrogenadas del ARN. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas del ARN? Bueno, ahí lo tenemos. Tenemos, tenemos lo que es la citosina, la guanina, el uracilo y la adenina. ¿Cuál fue la que cambió? La timina. Ahora, en lugar de tener timina, vamos a tener el uracilo. ¿Y por qué tenemos el uracilo en lugar de timina? El uracilo le sirve al ARN encargado de la síntesis de proteínas a eso mismo, a elaborar esas proteínas y a realizar lo que es este procedimiento. Muy bien, en cuanto a los azúcares, ¿cómo están formados lo que son los azúcares de estos dos ácidos nucleicos? Bueno, el ADN está formado por una desoxirribosa y el ARN está formado por una ribosa. Si ustedes se fijan, ambas tienen 5 carbonos porque son pentosas, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, nos vamos a fijar aquí en lo que es el carbono 2. Miren, tenemos aquí el carbono 2, el carbono 3, perdón. Y si ustedes se fijan, tiene un grupo funcional. En, la, en lo que es la ribosa, miren, aquí tenemos, en lo que es la ribosa, ustedes van a poder observar un grupo hidroxilo, el grupo OH. Ahora, ¿qué pasa en la desoxirribosa? ¿Qué fue lo que cambió? Exacto, cambió el oxígeno. Entonces, por eso el ADN se llama desoxirribosa, porque pierde ese átomo de oxígeno. Entonces, la pentosa o el azúcar del ADN y el ARN son completamente iguales. Están formados por átomos de oxígeno, átomos de hidrógeno, por 5 átomos de carbono en su estructura. La diferencia es que en el carbono 2 tenemos un grupo hidroxilo en lo que es el ARN y el ADN pierde ese oxígeno, por lo tanto se denomina desoxirribosa. Muy bien, y ya para ir concluyendo tenemos los tipos de ARN. Muy bien, existen 3 tipos de ARN que permiten la expresión fenotípica del ARN y también llevar a cabo lo que es la síntesis de proteína. Tenemos en primer lugar el ARN mensajero que determina la secuencia de aminoácidos para poder formar una proteína. Luego tenemos el ARN transferencial que actúa como que activa una enzima a una molécula produciendo los aminoácidos para ser incorporados a una nueva proteína. Y también tenemos el ribosómico, que es constituido como un elemento estructural básico de las partículas encargadas de llevar a cabo la síntesis de proteína. Este ácido ribosómico es el que contiene las estructuras llamadas ribosomas. Y ahora vamos a hacer una conclusión general de lo que hemos estado viendo, que es las diferencias entre el ADN y el ARN. Muy bien, la primera diferencia es que el ARN está formado por lo que es una sola hélice. El ADN o ácido desoxirribonucleico está formado por una doble hélice y por eso pues fue descubierta en el año de 1953. Ahora, en cuanto a las bases nitrogenadas, el ADN, miren, está formado por la citosina, la guanina, la adenina y la timina. En cambio, el ARN está formado por citosina, guanina, adenina y la timina es reemplazada por lo que es el uracilo. Muy bien. Entonces, en cuanto al azúcar, ambas están formadas, como acabamos de mencionar, por la misma pentosa. Lo único que cambia es que en el carbono 2, el ARN está formado por un grupo hidroxilo y el ADN pierde ese oxígeno y por lo tanto se llama desoxirribosa. Muy bien. En cuanto a la estructura, hablábamos de un nucleótido, ¿verdad? Estas bases que ustedes que forman esas hebras, se llaman también grupos fosfatos y lo tienen de igual forma los dos. Muy bien. Y cabe mencionar también que siempre, para recordar, la adenina, que nosotros lo tenemos aquí marcadito en amarillo, se va a unir con la
timina. Y la guanina, que lo tenemos aquí en azul, se va a unir, perdón, la azul es la citosina y la citosina que tenemos en azul siempre se va a unir con la guanina que tenemos aquí en color verde. Adenina con timina, citosina con guanina. Esa es la forma en cómo se unen estas bases nitrogenadas en lo que es el ADN. Muy bien, jóvenes, esperando que haya sido de su agrado este nuevo tema, pues terminamos aquí, concluimos con la clase del día de hoy y nos quedamos con la página 156, donde usted puede ubicar lo que es las diferencias entre el ADN y el ARN. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Cualquier duda, pues la pueden hacer saber a través de la plataforma que estamos utilizando. Que tengan todo feliz día.